presidenta, a la señora consejera, a todas las colegas en esta comisión. Qué bueno que estemos haciendo este debate, señora presidenta, para avanzar en los temas que nos preocupan y tener propuestas aquí concretas. Doctora Marta, yo no tengo la menor duda de que usted y su equipo trabajan muy arduamente por este tema, pero los resultados de su trabajo tenemos que medirlo en realmente qué tanto está mejorando la calidad de vida de las mujeres, y desafortunadamente las cifras son al cual más de desalentadoras. Aquí tengo las estadísticas del Ministerio de Defensa. La tendencia desde el año 2007 hasta hoy en materia de violencia intrafamiliar es el crecimiento sostenido de violencia intrafamiliar cada año. Más aún, del 2014 al 2015, la cifra pasó de 33.144 casos reportados a 73.306 casos reportados, es decir, a más del doble. Y allí debe haber una acción combinada de crecimiento del fenómeno de violencia intrafamiliar y del crecimiento de denuncia. El crecimiento de la denuncia es, por supuesto, una victoria de la gestión. Las mujeres están decidiendo abandonar el miedo, seguramente hay mejor presencia institucional para recibirle sus denuncias. Muy bien. Pero lo cierto es que la cifra sigue creciendo, tanto en casos como en denuncias, como en reportes. Así que todo eso que usted ha hecho, las cartillas, los instructivos, etc., no sirven de nada, no están bajando el tema. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo está para delitos sexuales. En delitos sexuales, si usted mira la estadística, aquí la tengo, la fuente es Ministerio de Defensa, aquí no estoy refiriendo a cifras no oficiales. En 2007 hubo 7.139 casos, en 2014 reportados 10.229, en el 2015 20.662, otra vez más del doble, tanto en violencia sexual como en violencia intrafamiliar, más del doble de un año al siguiente. Insisto, ahí hay un crecimiento tanto de denuncia como de casos. La denuncia la podemos tomar como un beneficio de la política, pero ¿cómo nos estamos preparando para responder, para que esto no se queden denuncias impunes en casos que no resuelven realmente la situación ni la previenen? En el caso de esto, digamos, en violencia, que es tal vez el principal problema de la política, ¿no? En el caso de, fíjese usted que cuando miramos aquí la guía que usted le manda, ¿cierto?, a los mandatarios locales para sus planes de desarrollo. Usted dice, bueno, crear una oficina de las mujeres. Yo con todo respeto le diría, mucho más importante, que exista comisaría de familia, que es la institución local. O sea, entre crear una oficina con una secretaria, de la Secretaría de la Mujer, y fortalecer y asegurarnos que la comisaría de familia exista, tenga más trabajadoras sociales, tenga más abogados. Los recursos son muy limitados y yo la verdad creo que esto es equívoco. Yo le invitaría a que recompongamos las prioridades. El primer punto, el primero que deberíamos pedirle a los municipios es el fortalecimiento de sus comisarías de familia, justamente por lo que estamos viendo, porque las cifras o bien de casos o bien de denuncias están creciendo y las comisarías son las primeras. Segundo, hay que hacer un trabajo, doctora Marta, de entronque de las comisarías con los jueces, los jueces promiscuos y con los protectores, los defensores en el ICBF. Y ahí no veo, digamos, que tengamos una línea de trabajo ni en su oficina, ni en la política, ni en las recomendaciones que le estamos dando a los alcaldes. Yo diría, y le sugeriría con todo respeto, que esa debería ser la segunda prioridad en las recomendaciones. El primer punto al que van a llegar las mujeres si hacen estas denuncias, están siendo víctimas de estos delitos, es la comisaría. Entonces lo primero es que haya comisaría y que funcione bien y que haya una planta. Yo le diría, estime, tenemos que poder hacer un estudio, eso no debe costar mayor recurso, que nos diga en proporción a la población total, a la población de mujeres y a la tendencia de casos denunciados. Tenemos cifras desde el 2007 por municipio, ¿cierto? Si cogemos esas tres cosas, yo con mucho gusto en mi oficina le ayudo a hacer un modelo econométrico sencillito que le diga qué personal debería tener una comisaría de familia por municipio, dependiendo de su población total, su población de mujeres y los casos reportados. De manera que en función de eso hagamos estas dos
recomendaciones. Primero, comisarios de familia; segundo, trabajo con los jueces y con los defensores. El segundo punto, como usted lo pone aquí, me parece bien, esa debería ser la segunda recomendación, son las casas refugio o albergues. Yo en eso, sin embargo, le digo, en el proceso de diálogo que mantenemos constantemente con las organizaciones de mujeres, que están organizadas alrededor, por ejemplo, del proceso de 5 claves, Misma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, ellas, si bien nos insisten en las casas de refugio, también nos insisten en que esas casas de refugio o albergues hagan parte de una ruta de protección de los derechos de las mujeres, porque llegan a la casa refugio, ahí van a estar unas semanas, pero después tienen que volver a su casa y no tienen garantía de que no se las cobren, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo esas, no es solamente que haya casa de la mujer, sino que eso haga parte de una ruta de protección durante y después de la presencia de las mujeres en esas casas? Porque puede volverse a disparar el riesgo. No veo aquí nada, simplemente el indicador que usted sugiere es número de casas de refugio, no es solamente el número. Y más que el número de casas, yo le diría es el número de cupos. El indicador concreto es el número de cupos. Puede que haya una casa pues, que tenga 50 cupos, puede que haya una casa que tenga 10. Lo importante es el número de cupos y la ruta que esté allí. El tercer indicador que usted sugiere, o que yo le sugeriría reordenando las prioridades, es lo que usted señala, digamos, de fortalecimiento de la participación y representación política y social de las mujeres en los territorios, y usted aquí les pone una meta muy concreta: nombrar el 50% de las mujeres en los cargos de la administración. Me parece muy bien. Yo le pido una ayuda a usted y a todas las mujeres que estamos aquí, pero debo decir que es que el liderazgo lo hemos tenido la bancada de mujeres del Congreso y necesitamos de sus refuerzos. Usted sabe que estamos en trámite de la ley de paridad, ley que ya pasó en Comisión Primera de Senado, está en el orden del día para el día martes en la plenaria de Senado para su segundo debate. Ese mismo día martes, por iniciativa de ONU Mujeres, porque desafortunadamente yo la invito a meterse mucho más del tema. Más aún, le hago mejor dicho, señora consejera, necesitamos que nos ayude a contar votos de las bancadas del gobierno de si van o no a apoyar este proyecto la próxima semana en la plenaria de Senado. Así de concreto, señora consejera. Yo le pido por favor que el martes nos acompañe en la plenaria, yendo pupitre por pupitre, donde cada senador, y verifiquemos cuántos en concreto de las bancadas del gobierno sí nos van a acompañar en ese proyecto o no nos van a acompañar en ese proyecto. Aprovecho para invitarla a usted, como ya saben las compañeras, el próximo martes a las 7:30 de la mañana, por iniciativa de nuestra presidenta de la comisión, de ONU Mujeres, tenemos desayuno aquí en el Salón Amarillo. Muy importante que estemos todas, porque esa ley, como es estatutaria, necesita mínimo 52 votos. En el Senado estamos 20 mujeres, hasta donde entiendo todas lo apoyamos, entonces arrancamos con 20 votos. Pero nuestra tarea, mis apreciadas compañeras y señora consejera, es la semana entrante conseguir los 32 votos restantes para poder pasar la ley. La ley tiene un plazo y el objetivo de ese desayuno no es otro, señora consejera, que establecer con claridad si hay algo adicional que concertar para que el proyecto pase. La bancada de mujeres ya hizo una oferta de concertación concreta, que es hacer el tránsito de la cuota del 30 al 50%, que es paridad, en 12 años. Nos parece que es un plazo largo y razonable, y esperamos que eso anime a nuestros compañeros, tanto de Senado como de Cámara, a apoyarla. Más aún, pues no pusimos solamente un plazo de 12 años, sino que dejamos el 2018 como está, para que no haya cambios en el 2018. El cambio empezará en el 2022, pasando la cuota del 30 al 40. De manera que con esos dos elementos esperamos que nuestros compañeros nos apoyen tanto en Senado como en Cámara, pero esto se define la semana entrante. Y estamos apretadas de tiempo, porque como es ley estatutaria debe salir de Senado y pasar a Cámara para junio, para salir antes de junio. Así que yo les ruego encarecidamente a todas que pongamos esto dentro de nuestra prioridad de trabajo, tanto en Senado como en Cámara. La semana entrante será plenaria del Senado. Yo les ruego que el martes estemos todas en el desayuno. Si pueden, en plenaria, yo sé que Cámara obviamente debe tener plenaria, pero cuando les avisamos por nuestro chat de la comisión, cuando empiece el debate, por favor que vayan y nos ayuden. El desayuno es el Salón Amarillo a las 7:30 aquí el próximo martes, y por la tarde es la plenaria donde empezará el debate. Entonces es muy importante que estemos allí, que conversemos, senadora,
en cada bancada con nuestros compañeros a ver pues cómo vamos consiguiendo los votos. Por último, quisiera trasladarle dos propuestas que no son mías, son de la Red Nacional de Mujeres, pero que creo que quisiera invitar a toda la comisión, señora presidenta, y a la consejería a que las adopte, porque me parecen muy razonables estas tres sugerencias que me han hecho llegar a mi oficina. Yo ya he tenido la oportunidad de conversar con los funcionarios del gobierno respectivos, pero no quisiera que se quede como una cosa que yo estoy haciendo pues de mi gestión parlamentaria, sino que lo adoptemos en la comisión. ¿Qué nos proponen la Red Nacional de Mujeres? Dicen, mire, hemos trabajado con el ministro del posconflicto, el doctor Pardo, y ellas dicen, y yo celebro mucho pues que hayan tenido un trabajo muy, digamos, armónico, y que han incluido eso que usted recomienda aquí, incluir la perspectiva del mecanismo de género en los 26 proyectos que ha definido el Ministerio de Posconflicto de respuesta rápida. Está muy bien. Ya hicieron esa primera tarea y todos muy satisfechos y muy satisfechas, está muy bien. Pero ellas tienen una preocupación y dicen, mire, justamente por las cifras del Ministerio de Defensa, de que las cifras de violencia intrafamiliar, en vez de ir bajando, hay unos indicadores de violencia en Colombia que están bajando, los de violencia contra las mujeres no están bajando, están subiendo. Y la experiencia de otros procesos de paz en otros países nos indican, y también la de Colombia, que desafortunadamente, pueda que con la paz bajen los secuestros, pueda que con la paz bajen los homicidios, pero lo que se sabe que va a subir es la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente, tenemos esa certeza. Entonces, ¿qué piden ellas? Algo muy concreto, y yo le pido también que lo adopte esta comisión, que lo dejemos, señora presidenta, como constancia en el acta, y si usted considera mandarlo como una recomendación por escrito al Ministerio de Posconflicto conjunta de la comisión y de la señora consejera, que se incluya un proyecto específico, no solamente perspectiva de género en los 26 proyectos que ya están, sino un proyecto 27 específico de reducción de la violencia contra las mujeres y de enfocado en acceso a la justicia, ¿no? Acceso a la justicia y resolución, que no se van a quedar impunes las denuncias que llegan a la justicia. Como las cifras lo indican, ya estamos convenciendo a las mujeres de que dejen el miedo y denuncien, pero ahora tenemos la responsabilidad de responderles, porque si eso se queda en impunidad, el fracaso del Estado va a ser peor. Entonces, esa es la primera recomendación que hacen ellas. La segunda, en el proceso de paz se ha acordado que haya un mecanismo tripartito de verificación, ¿verdad? Naciones Unidas y países que nos acompañarán en ese mecanismo, FARC y gobierno. La propuesta que ellas hacen, que me parece de toda sensatez y que le sugiero a la comisión a acoger, es que en el protocolo en el que se formalice ese mecanismo tripartito de verificación, se establezca con absoluta claridad que cualquier caso de violencia contra las mujeres de uno de los miembros de ese mecanismo de verificación no será cubierto por inmunidad diplomática de ninguna manera. Solo habrá inmunidad funcional, es decir, respecto de sus funciones, pero sí, respecto de sus funciones sí, es decir, si el señor va en un carro de Naciones Unidas y se viola una luz del tráfico, pueda que tenga inmunidad sobre eso, pero sobre un acto de violencia contra la mujer no tendrá inmunidad. Y asume el gobierno el compromiso de que cualquier miembro, de que ojalá no ocurra, pero sabemos que ocurre, todos los días lo hemos visto en denuncias a misiones de paz de Naciones Unidas, donde desafortunadamente los miembros de esas misiones de paz terminan violando mujeres, por ejemplo. Entonces, ese riesgo existe y por lo tanto debe quedar el compromiso de que no habrá de ninguna manera encubrimiento de inmunidad diplomática a esos casos, solo operará la inmunidad funcional. Y la tercera propuesta es una cosa, digamos, un poco más simple. Yo se la pregunté al doctor Sergio Jaramillo y me dijo que en principio estaba de acuerdo, es que digamos, ya en los textos finales de los acuerdos de paz, aquí Ángela María, que hace parte de la Comisión de Paz y ha estado mucho más pendiente de ese tema, se invoque el compromiso tanto de FARC como del gobierno de cumplir con los convenios internacionales y los mandatos internacionales, por ejemplo de CEDAW, etcétera, para prevención de violencia contra las mujeres. Son tres recomendaciones muy concretas. Correcto. Esas son tres recomendaciones muy concretas que le sugiero a esta comisión
respaldar, a la señora presidenta que las pongamos por escrito, a la señora consejera que nos apoye también en ese escrito dirigido, el primero sobre el proyecto al doctor Rafael Pardo y las otras dos al señor comisionado de paz. Invitarlas de nuevo muy especialmente a que el martes, yo creo que tenemos con qué sacar ese proyecto de paridad, pero tenemos que ponerle los 5 sentidos y toda la prioridad para que nos acompañen en esto. Y recomendarle, como ya le dije, señora consejera, que por favor precisemos, porque usted, y es lo último, yo entiendo que esto no depende de usted, que estamos en las vacas flacas, pero díganos cómo hay que apoyarla y hay que apoyarla, porque no es solamente decirle a los municipios, oiga, monte comisarías de familia, ¿qué oferta de cofinanciación específica para cumplir con esas metas tiene la Consejería o el Gobierno Nacional a los municipios que quieran cumplir este lineamiento? Tanto en comisarías de familia, como en jueces, como en defensores del ICBF. Entonces, esto no es solamente una cartilla de recomendaciones, a esto también hay que poner la plata donde tenemos las prioridades. Así haya poquitos recursos, pero es que aquí ni siquiera hay cero oferta de recursos de contrapartida para ayudarle a los municipios a cofinanciar esto. Entonces yo sí le pido que busquemos esos recursos y que no dejemos que la discusión de presupuesto que va a arrancar en julio próximo, si es que usted no tiene rubro para hacer eso, pues empecemos de una vez. Aquí nuestra presidenta además es de las comisiones económicas, así que allí podremos ver ese tema en detalle. Muchas gracias, señora presidenta.